mejor. Ok. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos y a todes. Estamos acá con Natalia Forcada, yo soy Flor Nieto y está el doctor Guillermo Navarro, que es abogado, que como bien contaba alguien antes de iniciar la grabación, uno se acuerda de las cuestiones legales muchas veces cuando ya es tarde o cuando ya está metido en un problema, ¿no? Yo soy artista y tuve la buena o la mala suerte, dependiendo cómo se mire, de conocer a Guille en un momento de un conflicto con un trabajo mío, y ahí fue justamente que llegué a reconocer que tenía muy pocas herramientas al respecto del metido de lo que pasa cuando se daña una obra, cómo proceder ante eso, y la verdad que fue una situación para mí muy angustiosa, porque bueno, todo lo que tiene que ver con lo artístico es muy personal, y lo cierto es que estaba en pañales en muchos sentidos. A raíz de esto, con Natalia Forcada, Adriana Carambia, que también es de Terciopelo Negro, estuvimos hablando y se nos ocurrió una forma de poder hacer, al menos para mí, para poder también masticarlo un poco, ponerle un poco de luz a esta oscuridad que fue para mí ese conflicto. Y pensamos en hacer herramientas para todos, ¿no? Para que todos podamos conocer un poco más de lo que sucede y sentirnos un poco más seguros y también saber cuáles son nuestras responsabilidades al respecto. Así que bueno, desde ahí es que nace el corazón de esta charla. Y no quiero quiero darle la palabra a Nati para que se presente, porque fue un gran apoyo en todo esto. No, quería agregar una sola cosa que me parece interesante pensar, que algo que decía más temprano para Guille, que está bueno tener abogados que trabajen dentro del área artística en la cual uno se desenvuelve. Yo vengo del cine y en las asesorías que doy, tanto de cine como de artes visuales, me pasa mucho en las artes visuales que muchas veces no hay una regla, un norte, digamos, por el cual seguir, ¿no? Entonces es como que es difícil encontrar, o sea, obviamente que no vas a llamar a un abogado, no sé, penalista para un problema de familia, por ejemplo, bueno, no vas a llamar a un abogado de, no sé, de comercial para preguntarle algo de artes visuales. Y me parecía maravilloso que justo en esta charla que tuvimos con Flor y con Adriana, de poder encontrar un abogado que esté alineado y que sepa y que trabaje, bueno, hace 17 años con artistas, que estuvimos hablando un poco con él antes, entonces me parecía como súper importante esa parte, que no nos las enseñan en ninguna universidad y que la tenemos que aprender de solitos. Así que bueno, es un poco eso nomás. Eso, por mi parte, eso. Muchas gracias, Guillermo y Flor, Gracias a ustedes. Y a todos ustedes. ¿Querés contarnos un poquito de vos, Guille? Y después largamos. Bueno, perfecto, sí. No mucho, obviamente no es necesario aburrir con el currículum de uno, pero sí decir por ahí que como mi especialización es en temas de propiedad intelectual, siempre la idea es trabajar con personas que están en la parte de desarrollo de contenidos, es decir, ya sean estos artísticos o comerciales también. Por lo tanto, la especialización ayuda mucho para poder entenderlo. Yo vengo de trabajo, de formación, mucho de la rama científica también, o sea que por eso también la parte artística o la parte de desarrollo de temas de propiedad intelectual tiene mucho que ver. Pareciera que no, pero todo lo que se desarrolla se puede proteger, o todo lo que se invierte en algo puede tener una protección. Y hoy por hoy también, como es tan cambiante, las creaciones, por ahí antes o tradicionalmente estas creaciones se daban en espacios de creación justamente de la parte artística, de la parte comercial, pero hoy ya la creación viene de mucho antes, es decir, los chicos y chicas cuando arrancan sus actividades en Internet, su primer acercamiento con la creación de contenidos está porque todos tienen un celular o todos tienen un dispositivo que le permita grabar, y eso también es importante, y para que lo conozcan o para que sepan. En el caso mío, mi hija es mi asesora en la parte de contenido de curaduría de TikTok, o sea que me dice
esto funciona de esta manera, esto no, esto es aburrido, esto no le van a dar bola. Y eso también da la pauta y el parámetro de que como todo va cambiando, hay un montón de cosas que no cambian también, que es el tema de la protección o el tema de ese contenido. O sea que mi formación, como es multidisciplinaria por estas vías, también tiene que ver con la adaptación de todos los nuevos procesos o los nuevos sistemas, y esto también es lo que es importante en el arte, ¿no? Poder estar eh, entendiendo cómo se da esta nueva forma de creación, que es otro de los temas que vamos a hablar hoy. Bueno, fantástico, me gustó lo de TikTok, lo de la curaduría de TikTok, nunca lo había pensado. No tengo TikTok, no soy de la generación TikTok. Seguramente muchos de ustedes también lo usan, pero es cierto que hay algo ahí del contenido también del mismo feed, ¿no? Ahora estoy pensando, me diste una pauta también de pensar la estructuración del Instagram y demás. Es muy interesante el lugar estético también. Bueno, si quieren podemos iniciar. Si te parece, Guilla, vos. Sí, perfecto. Vamos, Comenzamos. vamos. Ahí. Ya tengo para poder presentar. Deberías. Sí, ahí está. Compartir pantalla. Ahí vamos a la pantalla. Está puntual. Recuerden ir pensando sus preguntas para el final de la charla y las pueden ir dejando en el chat. Tratemos de mantener los micrófonos cerrados, así si tienen alguna consulta háganla en el chat, ¿sí? Sí, y yo tengo el chat abierto también por las dudas. Si alguien quiere preguntar, obviamente lo mejor es que pregunten a viva voz, pero si alguien quiere preguntar también como chat específico, no hay problema. Es decir, la idea es también que ustedes en esta charla se sientan libres de ir planteando lo que necesitan saber, como cuando se produce la duda, ¿no? Es decir, esto no es una clase magistral, sino que al contrario, es una idea de mostrar un poco cuáles son los conflictos o los problemas que se pueden ir dando. Bueno, para la presentación general, yo soy Guillermo Navarro de Bildenlex Abogados y es un estudio dedicado a temas de propiedad intelectual y protección de contenidos y mucho desarrollo tecnológico. O sea que también esto ayuda en la mirada para poder ver qué es lo que vamos a hacer, que es justamente hablar de la protección legal para artistas. Ahí tienen mi cuenta profesional, es decir, los que usen LinkedIn pueden buscarme ahí y buscar la información que nosotros subimos, que en algún punto siempre subimos algo de información puntual sobre temas de propiedad intelectual o sobre contenidos. Pero como esta es una charla para la parte artística, por ahí hay que marcar algunas cuestiones puntuales, es decir, de dónde viene esto de la propiedad intelectual y por qué hablamos de derechos de autor, o por qué esto tiene mucha relación con el tema justamente de las personas que trabajan con la parte de arte, ¿no? Es decir, y tenemos que ir muy, 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 muy para atrás al nacimiento del derecho de autor, que por ahí cuando uno lo explora de manera filosófica entiende muchas más cosas y es como muy, muy cercano y muy fácil, es autorreferencial el derecho de autor. Estos derechos nacen más o menos en el año 1700, o sea que tenemos mucha tradición de estos temas, pero obviamente no los quiero aburrir con la parte histórica, pero sí es importante para que entiendan por qué ustedes el tema de los autores, es decir, los artistas que son autores, tienen determinados derechos. Y acá justamente el derecho de autor les da una solución específica que tiene que ver con la tradición de los países que emergieron para poder darle una protección a a las artes o a las creaciones específicamente. El derecho de autor tiene tradición continental, europea,
O sea que la primera conceptualización que tenemos es que es distinta a el copyright, que es la tradición anglosajona. ¿Por qué es distinta? Porque justamente, y por eso decía que es autorreferencial, el copyright, si hacen la traducción literal, es el derecho de copia, es el derecho de la copia, no habla del artista. Fíjense que ya hay una característica muy específica. Copyright es igual a copia, derecho de la copia. En cambio, el derecho de autor tiene una tradición humanista, una tradición europea, continental. Esto se relaciona con España, Alemania, Francia. Todas las características de los derechos están puestas en cabeza de los autores. No están puestas en el objeto, no están puestas en el cuadro, no están puestas en el CD, no están puestas en la escultura, no están puestas en la pintura, están puestas en la persona. O sea que la persona es importante en este caso, por eso se habla de derecho de autor. Y ahí justamente la característica central y principal es que hace una extensión a todo lo interno de la persona. Todos esos derechos morales se transfieren a la obra. Y esto es crucial, es lo más importante del derecho de autor, o es lo que le da la mayor característica de protección. ¿Por qué? Porque no va hacia la copia, no va sobre el objeto, está personalizado, es como que le transfirieran todos los poderes de ustedes a su obra. Y esto, si ustedes en algún momento no lo vieron desde este punto de vista, cambia toda la cosa que hacen. Por eso cuando ustedes tienen algún problema, o cuando hay algún inconveniente, ustedes se sienten angustiados. Ustedes tienen un problema y lo sienten a flor de piel. ¿Por qué? Porque la característica misma del derecho de autor hace que todas esas afectaciones que la obra sufre, las sufre el autor. Y así tiene un montón de cosas. Por ejemplo, cuando ustedes no lo reconocen como el autor de una obra, están afectando el derecho del nombre, de poder poner su nombre en la obra o en el contenido de la obra que ustedes tengan. Y eso hace que ustedes se sientan no identificados con la obra y por lo menos tengan un problema de lo que sería paternidad de la obra, que es lo que se denomina en términos claros sobre este derecho. Es decir, sobre la titularidad de esa obra, sobre la identificación de la persona con esa obra, hay un derecho que está ligado con eso. Y así todos los otros derechos, las afectaciones que sufre la obra, las sufre el artista. Y esto es por eso que la propiedad intelectual, es decir, cuando se habla de propiedad, se habla de una cuestión específica y particular que está receptada en la Constitución. En nuestro caso, nosotros tenemos el artículo 17 que habla de propiedad y habla de los derechos de autor y habla de los derechos de propiedad intelectual. O sea que cualquier afectación de esos derechos es de rango constitucional. O sea que no es cualquier tipo de derecho. Más allá de que tenemos la ley 11723, que es la ley que posiblemente todos conozcan, o que todos tengan una identificación con ese número de ley, que la conozcan por haberla mencionado, por haberla escuchado en alguna otra cosa, pero esa ley, que es del año 33, sufrió sucesivas actualizaciones, pero le da el marco normativo a toda la protección del derecho a autor. Es decir, ahí está receptado todo lo que es la protección del derecho a autor. Que no es necesario que ustedes la conozcan, pero que sí que sepan que esos son los marcos normativos de las afectaciones puntuales de la ley. Y el derecho a autor, lo que decía, acá lo ven, es una especie de sable Jedi. ¿Por qué? Porque no es un solo filo, tiene muchos filos, o tiene la característica de ser algo multidireccional. Y la multidireccionalidad del derecho a autor es lo que permite poder atacarlo de varias frentes. Ustedes, cuando son autores de las obras, no son solo autores de las obras, sino que a la vez, si ustedes no se dieron los derechos o no trabajan para otra persona, son a su vez dueños de esa obra y por lo tanto tienen los derechos patrimoniales de la obra. O sea que ahí ya tenemos esta cosa más compleja, que no es solo la titularidad de la obra por los derechos morales, sino que tenemos la titularidad de la obra también por los derechos patrimoniales. Si ustedes vendiesen una obra, ustedes siguen siendo
titulares de los derechos morales de esa obra, por más que no sean titulares de los derechos de la parte patrimonial. Y esto es importante, porque si ustedes lo ven de esa manera, cuando ustedes se desapoderan de una obra, esa obra no queda cortada por el hecho de desapoderarse físicamente, sino que esa obra es de ustedes para siempre en cuanto a los derechos morales. Y eso habla también de todas las cuestiones que vamos a ver ahora un poquitito más adelante. Y acá, por eso es importante que sepan que tiene mucho poder este derecho de autor y le da a ustedes muchas características para que ustedes se puedan defender. Los derechos morales y los derechos patrimoniales, como les había mencionado, es esto donde ustedes tienen que centrarse, porque esta va a ser la mecánica o el punto de inicio de todos los reclamos que ustedes puedan hacer con respecto a esto. Y esto no quiere decir también, y es importante mencionarlo, porque es lo que decía Flor, es decir, no sabe si tiene la suerte o la desgracia, y eso es lo que nos pasa, y es casi como una cuestión de psicólogo para los abogados. La gente nos quiere en base a problemas, pero eso es por una cuestión mala de la identificación del abogado. Obviamente nosotros nos ganamos todos los laureles en que la gente no nos quiera o que la gente no esté asociada a nosotros con cosas buenas, pero bueno, no todos los abogados somos iguales, y hay otros abogados que trabajamos en el asesoramiento previo, porque el asesoramiento previo te prepara de una mejor manera. Yo siempre digo que es mucho más barato, es mucho más fácil asesorarse previamente antes de tener un conflicto que cuando lo tenés. Es lo mismo que cualquier otra cosa. Obviamente, una persona cuando se casa, si consultara a un abogado, posiblemente no se casase y no tuviese problemas posteriores a eso. Pero bueno, nosotros no podemos evitar que la gente se quiera o que firme esos contratos. Pero en los puntos de lo que es el conflicto, la conflictividad de temas, siempre es mejor estar preparado. ¿Por qué? Porque uno no se prepara, es decir, a través de estas charlas o a través de una consulta. La consulta siempre es más barata que la ejecución y la resolución del problema. Muchas veces, hacer un contrato, el contrato te aporta un montón de soluciones para poder hacerlo, porque lo haces una sola vez, es una inversión a largo plazo, y si nunca tenés problemas no pasa nada, pero un solo problema que tengas, si tenés contrato, ya estás mejor parado, ya tenés una base mucho más sólida para poder reclamar cualquier tipo de problema. Pero por eso decir, siempre la idea es que ustedes adopten un abogado para que los pueda ayudar en estos conflictos y no tengan que recurrir cuando es el problema y que siempre es mucho más difícil. Pero también tenemos que ir, y como estábamos viendo esto, de por qué nace la obra, o cómo es el derecho de autor en cuanto a esto, y acá ya pueden abrir los micrófonos si quieren ir interviniendo. Creo que todo el mundo conoce, ya casi, antes era, todo el mundo lo conocía, y ya hay cada vez menos gente que lo conoce, porque algunos te dicen, no sé quiénes son estos muchachos, y bueno, hay que hacer cultura, sobre todo para decirles, bueno, no, son muy importantes en nuestra cultura, sobre todo para chicos de menos 20, hay que explicarles específicamente. Todos los ubican estos muchachos, ¿no? ¿Hay alguno que no lo conozca? No, todos, seguramente si tuvieron la suerte de pasar por ahí, pusieron en riesgo su vida en Abbey Road para sacarse la foto, porque hay que ir y sacarse la foto. Es un muy buen punto de partida los Beatles para poder contar por qué el derecho de autor funciona, cómo se crea el concepto de obra, y esto nos va a dar como resultado todo el proceso de protección para poder ir de adelante para atrás. Esta foto todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe cuál es, sabe dónde está, qué pasaba, pero no sé si todos saben específicamente qué pasaba en ese momento de los Beatles. Si son Beatlemaníacos seguramente saben, pero acá está todo medio mal. No era un buen momento de ellos, de hecho se estaban por separar, y no por casualidad se sacan esa foto, o esta foto característica, que es una foto de compromiso, porque la tenían que hacer para el álbum, y la verdad que no tenían muchas ganas de hacer producción, nada, de hecho salieron de grabar y se sacaron la foto. Hay varias tomas,
el fotógrafo es muy famoso, es decir, de hecho mucha de la gente que está ahí es muy famosa también porque todo el mundo ya conoce quiénes son, quién estaba en el auto, todas estas cosas ahí, y esto da como resultado una obra. Es una foto y da como resultado una obra. Pero acá empieza a pasar esto, es decir, ¿qué pasa a partir de esa foto? Y ahora quiero escucharlos a ustedes en eso. Obra original de la fotografía y tenemos esto. Y esto es para poder entender el concepto de plagio, el concepto de protección del derecho a autor. ¿Qué me dicen sobre esta foto? Y se entendería más como cita o algo así dentro de... Me encanta tu movimiento de ceja hacia arriba. A ver, no, quiero verlos a ustedes. Esto es A ver, participativo porque a ver mis justamente colegas, ¿qué piensan? está abierto, es decir, somos Me poquitos. parece que simplemente, digamos, todo el mundo asocia con la imagen original y en ese sentido uno lo ve como otra obra, como una obra que tiene una relación. Pasa también mucho con la de la creación de Adán, de Miguel Ángel, que se han Sí, hecho un montón de versiones, incluida la de los Simpsons. exactamente. Es como que uno asocia inmediatamente con el original, pero lo ve como otra obra, es decir. Pero acá la pregunta es concreta. ¿Esto es otra obra o es una obra adaptada? Para mí es otra obra. Para mí también es otra obra. No es fotografía, por ejemplo, como la Perfecto, primera. ahí tenemos el primer concepto No, específico. claro. Una es una foto y esta es una ilustración, por lo tanto ya tenemos un cambio. Pero fíjense qué importante esto, porque después, obviamente, ahora a medida que vamos viendo estas cosas, vamos a ir viendo por qué se complejiza, ¿no? Pero sí, ya tenemos la primera característica, que tenemos una obra original y tenemos otra obra original basada en esa obra, pero que no es una fotografía, sino que es una ilustración. Lo que utiliza es el concepto de la otra foto, pero no hay técnicamente un plagio. Pero tenemos esto. Fíjense que se replica el proceso con otros usos o con otros modelos del armado de lo que es la protección que pueda llegar a tener esa fotografía, pero acá tenemos todas fotos individuales, o en este caso podría ser en la que está a la derecha, un fotomontaje. ¿Y qué resulta de eso? ¿O qué resulta a partir de eso? Que es el concepto del derecho de autor, y yo se los quiero dejar picando porque seguramente van a quedar todos pensando, no, pero eso es uso no autorizado, eso es una obra en segundo grado, hay un uso de esa obra, hay una parte, hay muchos dicen hay una inspiración o hay determinados problemas, pero me gusta dejarlo planteado acá para que después cuando veamos las otras cosas, nosotros ya vayamos viendo y tomando una posición concreta y clara con respecto a este problema. ¿Vos te referís a las dos? ¿A las dos o solo la que dice Capanga? No, porque todas tienen su característica. Este es un fotomontaje, esta es muy parecida a la de los Beatles, nada más que tiene otros elementos, pero Claro, no porque hay una... el tema es que la que está a mi izquierda, además tiene otro contenido emocional, digamos. Sí, Están con armas. Es no decir, importa, porque eso no forma parte del análisis de la obra. Es decir, podrían estar desnudos, podría ser cualquier cosa y no va a afectar el concepto. ¿Pero por qué? Porque el derecho a autor lo que protege es la expresión de la obra. El derecho a autor no protege la originalidad de la obra. No protege esa originalidad. Cualquier expresión es original porque está relacionado con el derecho a autor, porque está relacionado con las personas. Como todas las personas somos individuales, cada persona vuelca sus características de unicidad en esa obra. Así como el ilustrador tiene una forma de ilustrar esta obra, o como el que hizo la foto o que compuso, que podría haber sido el director de arte,
del disco de Capanga, dijo, voy a tomar una obra conocida y voy a formar otro elemento que es superponiendo los integrantes de un grupo musical que no tienen nada que ver con los Beatles. Esa expresión de la obra es lo que se protege. Y esto es muy importante para el derecho de autor, porque el derecho de autor no protege la obra y le quita a otro la posibilidad de utilizarla, sino que protege cada expresión de la obra, así como protege esta y protege esta en cuanto al fotógrafo, que en ese caso el fotógrafo estaba contratado por la compañía discográfica, y que sacó estas fotos y donde él sigue siendo el autor. Donde acá Matt Groening, más allá de que lo haga a través de dibujantes y todas las cosas, es el titular de los derechos sobre el copyright de esto, porque es el titular de los derechos de la producción de lo que haga, y las personas que trabajan con él firman contratos de cesión para que ese material sea parte de su carpeta o de su producción, que después le vende a la compañía o a la productora que lo saca al aire, como es en este caso Disney finalmente, porque es la dueña de Fox. Todo esto resulta así, y esta es la característica que tiene el derecho de autor. El derecho de autor le da la característica de la protección, y eso es lo primero que hay que entender, que es la protección de la obra. Se protege la obra, se protege la expresión, y eso no indica que no se pueda proteger otra expresión, sino que no hay un derecho exclusivo a hacer solo una cosa. Por ejemplo, si yo saco fotos del obelisco, no puedo impedir que otras personas saquen fotos del obelisco. Si yo hago fotos con una característica principal que saco solamente a determinado objeto, no puedo impedir que otra persona saque sus propias fotos. ¿Por qué? Porque la característica del derecho de autor es darle protección a la obra con la expresión del artista, independientemente de que esa creación sea original o no sea original. El derecho de autor no verifica eso. Lo que dice es, esta obra es una expresión del artista y puede coincidir, puede haber plagio. Bueno, después vamos a ver si eso entra o no entra en estos temas. Y acá empieza a meterse la tecnología, ¿no? Es decir, el derecho de autor clásicamente, sí. Sí, perdón. ¿Qué tal a todos? Yo soy ¿Qué tal? perdón que no prenda la cámara, pero estoy rodeada de mucho lío en mi casa y no quiero que se vea. No hay problema. Antes de que pases a otro tema, esto que estabas mostrando, estas recreaciones digamos, de la portada de Abbey Road de los Beatles, 2000. acá hubo un caso que seguramente Nati o Flor quizás lo tengan presente. Creo que fue el año pasado que en un salón o en un concurso una artista ganó un premio, fue seleccionada por el jurado y luego, yo no tengo la foto ahora, me acabo de acordar, ella lo que hizo fue una copia de una foto de una artista, una fotógrafa bastante conocida. Esa fotógrafa plantea que se hace plagio sobre su fotografía. Bueno, finalmente a esta chica que hizo una recreación de esa foto, le quitan el premio. O sea que en este caso, que yo te estoy citando, ella podría haber reclamado que se le restituya el premio, apelando al derecho de autor. Por supuesto, porque justamente, y ahora lo vamos a ver cuando terminemos esta parte, vamos a ver por qué este concepto es tan complejo y cómo se puede probar y demostrar determinadas cosas. El concepto del derecho de autor, como estamos hablando del tema de la originalidad específicamente, que no lo analiza, sino lo que lo analiza es la expresión de la obra, permite que la obra esté protegida desde el momento mismo de la creación. Si yo tomase mi celular y saco una foto a esta charla que estamos dando, esa foto está protegida automáticamente por el derecho de autor. Tiene una característica que me permite protegerla desde el momento cero, que es a partir del momento que yo hago clic en la máquina, o si tuviera una máquina reflex, cuando aprieto el obturador y se obtiene la versión digital de esa foto, ese momento es el momento cero de la protección de la obra, así como un cuadro
una instalación, una pintura, una escultura, o cualquier otro elemento que yo lo cree, en el momento que se crea está protegido por el derecho de autor. Y acá viene el concepto del registro y la parte equívoca del registro. ¿Por qué venía con la parte de que vean el concepto de originalidad, que no es necesario, sino que todas las obras están protegidas en el momento cero de la creación? O sea que ahí cuando se crea la obra está protegida. Después el registro, y por eso la tecnología nos viene a ayudar, el registro le da fecha cierta a esa creación. Si yo creo algo, cuando lo registro, le doy fecha cierta. Pero no constituye el derecho, no genera el derecho, sino que simplemente esa creación, cuando yo la estoy haciendo, lo que hace es darle protección. Pero no crea el derecho al registro. El registro es meramente para darle una fecha cierta. Yo cuando hago un registro, que lo puedo hacer a través de un sistema que pueda ser blockchain, o un registro como es en la Dirección de Derecho de Autor a través de un trámite digital. Antes se hacía a través de formularios que había que llenar con carbónico ahí en la calle Moreno para poder completarlos y para poder protegerlos. Ese requisito es solamente para darle fecha cierta. De hecho, nuestra lucha en tribunales con todo el tiempo es: yo no necesito registrar la obra. ¿Por qué? Porque la ley no me obliga a registrar la obra, solamente lo tengo que hacer para poder tener una fecha cierta o probarla de otra manera. Si yo hago una exposición, esa obra que se publica ya tiene una fecha cierta. Esa obra ya tiene una fecha cierta porque hay una publicación. Publicación quiere decir darlo a publicidad, darlo a conocer a terceros. Ese es el concepto de la publicación. Y por lo tanto, el registro que yo haga me va a dar fecha cierta, sea una exhibición o sea directamente publicarlo en una página web. Es decir, o sea subirlo en Flickr, por ejemplo, que podría ser también otro medio de comunicación, por ejemplo, para una fotografía. Pero cualquier otro elemento donde yo lo publique, eso me va a dar la fecha cierta. Y acá viene el concepto también de qué pasa con los contratos de las obras, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa qué arte haga, es decir, cuál sea mi arte, las obras deberían acompañarse con un contrato, pero por diversas razones. El contrato lo que les da a ustedes es la posibilidad de saber qué es lo que están transfiriendo específicamente, porque pasa mucho, y a mí siempre pasa con estas cosas, que los artistas me dicen: pero yo ya la vendí la obra no es mía. No, pero como esto les comentaba al principio, la obra cuando se vende, ustedes tienen derecho, por ejemplo, a saber dónde se va a instalar, quién es la persona que va a tener esa obra y las sucesivas ventas que pueda tener esa obra. Pero ¿cómo pueden hacer para ejercerlo? A través de contratos. Cuando ustedes transfieren una obra, la obra debería tener un contrato, una identificación, y además también en el caso de cuando ustedes venden una obra de arte, la firma para identificar quién es el artista que es el dueño de esa obra y que la está transfiriendo, porque tranquilamente un tercero podría vender una obra de la cual no tiene titularidad, que es algo muy común. Obviamente hay muchas obras que están huérfanas porque no tienen un titular o una persona que sea el autor, o no se conoce quién es el autor, o puede ser un autor anónimo, o puede ser seudónimo y no hay nadie que lo represente, y a través de esto los contratos que ustedes pueden establecer para sus obras podrían darle una identificación y un seguimiento. ¿Pero por qué? Para también que sepa la persona que, por ejemplo, adquiere una obra que no adquiere los derechos de reproducción. Si ustedes venden una obra pictórica, la persona no adquiere los derechos de reproducción. Esa persona no puede digitalizarla, no puede ponerla en un lugar y cobrar una entrada, no puede hacer remeras, no puede hacer ningún acto posterior a la tenencia y al uso normal y habitual de una obra, que sería, por ejemplo, tenerla exhibida en una casa, puede estar en un edificio, en un lugar de paso, puede estar en una estación de subte, puede estar en cualquier otro lugar, pero eso no da derechos de reproducción de esa obra. Después empiezan a aparecer los complejos. Dicen: bueno, pero mi obra está expuesta en una estación de subte, y eso hace que la gente saque fotos y que después venda remeras con respecto a eso. Bueno, hay que ver si la foto de esa obra de arte es meramente de panorama o esa foto es específicamente de la obra reproducida. Y usted va a decir: bueno, ¿qué pasa con las obras de
de los artistas callejeros que se venden o que se hacen imanes o que se venden. Bueno, todo eso empieza a entrar en las cosas oscuras o grises que nosotros no sabemos bien cómo se pueden resolver porque no tienen una resolución concreta. ¿Por qué? Porque esta mezcla del espacio público, esta mezcla de los derechos privados que puede llegar a tener el artista o para poder conservarlos, o porque técnicamente es imposible poder limitar el ejercicio de ese derecho. Pero ¿cómo se hace si uno lo quiere hacer? A través de contratos. El contrato tiene que explicitar o el contrato tiene que establecer características o derechos que se transfieren con esta obra. Al poder marcarlo en el contrato, uno puede decir inclusive quién es el autor, qué serie, por ejemplo, si fuera una fotografía en serie, cuántas copias se hicieron de esa obra y se van a vender, o cuál es la instalación, o si es un video, o ahora vamos a ver también en el caso de los NFTs, también qué derechos se transfieren con la parte de la producción digital de una obra. Pero como ven, siempre la tecnología hace cambiar el concepto. Y estos contratos de obras que están marcados en estos grandes rubros, que es para exhibición, para comercialización o para digitalización, también pueden tener las obligaciones o las cuestiones específicas que ustedes marcan como una necesidad cuando hay una destrucción de la obra, cuando hay una pérdida de la obra, porque si ustedes tienen un contrato para exhibición de la obra, el adquirente para la exhibición sea a título gratuito, que es lo que mayormente pasa, o si es también el resultado de una negociación para la parte comercial, esa exhibición y el control y el cuidado de la obra debe existir. Y esto ustedes lo van a entender con... Sí. Te quiero preguntar algo. ¿Sí? Respecto hay un caso muy conocido que es de Kooning borrado por Rauschenberg, que es Sí. un dibujo de Kooning que Rauschenberg lo borró y lo exhibió como que fue borrado por él. Si eso no está explicitado en un contrato, ¿eso no es afectar el derecho de autor de Kooning en este caso? Sí, sí, por supuesto, no es una afectación. En el mismo caso de lo que pasó con esta señora, la de Leche Homo, que dibujó arriba de la obra para poder Sí. corregirla y que ella lo hizo de buena fe y lo que quería era ver porque estaba borrado, pero obviamente no tenía los conocimientos ni el arte, y eso después en una cultura pop se transformó en un meme y se transformó en un resultado técnico mejor que el original. El original era un ignoto, pero el Leche Homo de esta señora es el conocido y es el aberrante, pero a la vez el pop que le da origen al concepto de eso, donde la obra adquiere una relevancia superior que la que tenía antes. Es decir, ahí esa afectación, si el artista estuviera vivo, los herederos pueden hacer una acción contra esa persona porque defendería los derechos morales. Los derechos morales tienen una característica que no se acaban con el tiempo, es decir, pueden seguir de generación en generación y cualquier persona puede, que tenga un interés legítimo, por supuesto, en eso, defender los derechos de ese artista. Y acá en este caso, si hay una afectación y hay un contrato donde se tiene que cuidar esto, pero la persona lo destruye, en ese caso debería resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Pero fíjense que siempre en el arte estamos trabajando en un límite como muy difuso, es decir, hay cosas que son arte a partir de prender fuego una obra o de destruirla, o la ausencia de la obra como el lienzo pintado de blanco, y eso, ¿quién lo determina? Si yo marco ese lienzo con un color, estoy destruyendo la obra, es una obra que no se puede reproducir, es una obra, bueno, es decir, el concepto es, el artista lo diseñó así, y el arte contemporáneo lo validó así, y se le da esa característica, pero eso no puede una persona decir, no, bueno, pero eso no es arte, porque no hay una conceptualización, porque no hay una persona que pueda decir, esto es arte o esto no es arte, porque justamente tiene características por la expresión de la obra, es decir, bueno, esto es lo que a mí me sale o lo que a mí me gusta. Y esa protección muchas veces se tiene que ejercer a través de contratos y se tiene que establecer. Hay obras efímeras también, obras que se destruyen,
obras que no tienen una conceptualización de tiempo porque se pierden, y esas obras que se pierden con el paso del tiempo son obras efímeras y no van a tener una protección. O instalaciones que se pierden o que se destruyen porque no tienen un mantenimiento o un control. Eso también puede estar puesto. Es decir, y en ese caso, si yo, por ejemplo, exhibiera una obra temporal o una obra que sé que se va, la desinstalación de esa obra o quitarla de una exhibición hace que se destruya esa obra, técnicamente lo que yo tendría que tener es un contrato para marcar que esa obra es una obra efímera y que finalizado el plazo de exhibición, esa obra va cuando se desinstale, cuando se saque, no sé cómo se dice técnicamente, cuando se levante la instalación de la obra, esa obra va a dejar de tener una protección. ¿Por qué? Porque no puedo asegurar que la puedo marcar de la misma manera que como se exhibió, que no la puedo guardar por su volumen o por su puesta en escena de esa obra. Es decir, eso también es importante, por eso es cómo reaccionar ante esto. Bueno, saber que hay obras que tienen que llevar determinados elementos de cuidado y otras obras que no. Es decir, hay obras que no tienen ese problema de ser frágiles o que se puedan llegar a romper o que se puedan perder. Pero siempre, por eso les decía que esto lo van a ver como algo muy claro. Generalmente la gente actúa por sometimiento. Nosotros, casi toda la información que tenemos de la parte legal es de sometimiento. Si yo veo en un estacionamiento de un supermercado un cartel que dice que el supermercado no se hace responsable por los daños y pérdidas que sufra el vehículo, lo más probable es que de 100 personas, 99 entiendan eso como una regla absoluta y entiendan que no tienen que reclamar y no van a reclamar nada. Pero siempre hay una que va a decir, no, pero esto es una exención de responsabilidad que en nuestro derecho no está receptada y por lo tanto nosotros podemos reclamar porque por más que no me cobren, el estacionamiento es un servicio gratuito que me brinda el supermercado y por lo tanto me tiene que resarcir los daños y perjuicios ocasionados porque yo dejé en depósito ese bien en ese lugar. O sea que si me destruyeron el auto en un supermercado, el supermercado va a tener que pagar. Primero porque tiene un seguro y segundo porque tiene una responsabilidad objetiva en ese control y en ese cuidado. Lo que van a decir es, no, pero nosotros pusimos un cartel. La verdad que ese cartel no importa ni sirve de nada. Lo mismo pasa con las exhibiciones o con los procesos en cualquier galería. Las galerías, ¿qué le van a decir a ustedes? No nos hacemos responsables. ¿Y ustedes qué van a entender? Que no se hacen responsables. ¿Pero eso quiere decir que legalmente es así? No, no es así. Obviamente después viene todo el proceso interno de decir, bueno, no voy a reclamar porque eso me va a generar un problema, porque me van a tomar como una persona conflictiva, ¿no? Pero cuando destruyen un derecho, destruyen un derecho. Es decir, no están afectando simplemente la obra, están afectando la obra y afectándolos a ustedes que pierden o que tienen un problema con la exhibición de esa obra y esa obra no está receptada. Bueno, en ese caso, ahí puntualmente, ustedes siempre tienen una acción de reclamo contra quien pone el lugar o los medios disponibles para poder hacer la exhibición. ¿Por qué? Porque si no sería muy fácil. Si cualquier persona destruye una obra y no tiene ninguna responsabilidad sobre eso. No, la responsabilidad existe y la responsabilidad está determinada porque justamente la persona que recibe la exhibición tiene que hacerse cargo del control y del cuidado de esa obra. Después, para los temas de comercialización, lo mismo. Es decir, yo doy una obra para que se comercialice, para que se exhiba, y me deberían dar todos los detalles y todos los procesos de quién está utilizando la obra. Y la digitalización es mucho más compleja, porque, por ejemplo, si alguno de ustedes atrás está dando una charla y tiene un cuadro que no le pertenece, y está dando la charla y está haciendo una publicidad con esa charla y la vende, hay que ver si ese es un uso comercial o no de la obra, y si ese uso comercial puede estar sancionado o ese uso comercial puede estar discutido. Porque, por ejemplo, si ustedes están exhibiendo esa obra para vender un producto o un servicio, esa obra se está digitalizando para usos comerciales. Por ejemplo, no pasaría lo mismo en el caso que yo estoy acá hablando
para ustedes y estoy dando una charla de características académicas. No es mi objeto vender el cuadro, ni es mi objeto digitalizar la obra en el cuadro, ni estoy filmando una película. Y ahí empieza también la difusión o el proceso gris que tiene estas cosas, que es, bueno, vamos a ver para qué lo está usando, vamos a ver o entender por qué está sucediendo esto. Si yo lo estoy usando en términos comerciales, por eso ustedes van a ver que la mayoría de las películas o la mayoría de los bancos de imágenes, cuando ustedes sacan fotos, el que sea fotógrafo, si quieren subir una foto y hay una obra de arte atrás, el sistema mismo de reconocimiento que tienen los sistemas de fotos tipo Shutterstock o similares, no le van a permitir subir esa foto, no le van a permitir subir una imagen de una persona si no tienen el release, la autorización para subir la imagen de esa persona. No van a poder subir si tiene tatuajes, porque el tatuaje también está protegido como derecho a autor, por más que esté en el cuerpo de otra persona. ¿Por qué? Porque hay un dibujo, es decir, es un dibujo que está en el cuerpo de otra persona, pero no, técnicamente esa persona no podría exhibirlo o no podría exhibirlo con fines comerciales porque no tendría los derechos de exhibición del tatuaje. Pero fíjense cómo se complejiza esto, es decir, entramos en etapas donde se va desagregando algún derecho adentro de otro y después tenemos que ver qué se hace. Si, por ejemplo, una foto de ustedes o una obra de ustedes se muestra en un canal de YouTube, eso no quiere decir que ustedes tienen un derecho a pedir un resarcimiento por el uso de esa obra, pero sí posiblemente todas las obras de terceros que se utilicen en YouTube deberían estar citadas a pie de página indicando quién es el autor o quién es el titular, o como se está empezando a utilizar, no sé si lo vieron en Instagram o en algunos lugares que ponen fuente desconocida o créditos a el primero que lo publicó, porque también hay como derechos que van emergiendo de esas publicaciones o de los videos o de los memes inclusive, que también tienen derecho a autor porque el que lo crea tiene un derecho. Nada más que la característica de esos memes o de esas creaciones es darlas a la comunidad para que las utilice y para que las use durante un determinado tiempo. Bueno, todos estos son elementos que se pueden manejar contractualmente y que ustedes pueden establecer una cesión de derechos. Si ustedes los contratan para hacer la ilustración de una revista, le tienen que pagar por las reproducciones que tenga esa revista o por el uso editorial que vaya a tener esa obra. Y para eso hay parámetros y está tasado y está establecido cuáles son estos parámetros para los reclamos o para la evaluación del servicio que ustedes están brindando de ilustración, por ejemplo. Miles de usos más que se pueden llegar a dar con estas características que ustedes tienen que tener en claro a la hora de poder hacerlo, cómo lo van a tener que proteger. Y ahí entramos con la característica de la digitalización en el tema de los NFTs. Yo tengo una posición personal con el tema de los NFTs que tiene que ver posiblemente con una cuestión de que es más una moda, o lo que se denomina más como un FOMO, es decir, donde todas las personas quieren integrar un movimiento en el momento determinado para no quedarse afuera. Los NFT tienen estas características, pero esto también tiene que ver con el derecho y tenemos que ir para atrás y posiblemente no sea lo mismo para un galerista de arte digital que para un abogado que tiene una visión de derechos de autor. ¿Por qué? Realmente uno cuando tiene una película, ¿es dueño de la película? Es decir, o de un libro digital. No, uno no es dueño. Uno solamente lo que tiene es una licencia de uso de la película, de la cual no puede hacer nada más que mirarla en su casa o mirarla con su familia y no poder hacer otro uso más que ese. Ustedes no podrían cobrar entrada para que una persona venga a ver esa película a su casa. En el caso de los NFT pasa algo parecido. Ustedes tienen un derecho sobre una obra digitalizada y minteada, es decir, acuñada en una blockchain, pero ustedes tienen un derecho de uso exclusivo de eso y no hay otra obra igual. Salvo que, por ejemplo, se hagan 10 obras sobre la misma y que estén marcadas como 10 obras. Y eso no impide que otra persona tome esa misma obra y la remintee o la reacuñe y ustedes no sepan verdaderamente quién es el titular de esos derechos.
Si yo tengo un video de la final del Mundial 86 grabado por alguno de los jugadores, y ese jugador decide hacerlo un NFT y venderlo y comercializarlo, ese NFT supuestamente me aseguraría que, por ejemplo, en el caso, no sé, de Maradona o de Justi o alguno de los jugadores, lo tenía filmado en VHS, lo pasó a digital y lo vendió y ninguna otra persona en el mundo lo puede ver, ni siquiera el mismo, si me transfirió todos los derechos. Pero si no me transfirió todos los derechos, yo no tengo todos esos derechos que debería tener la obra o que deberían estar marcados. Por eso pienso que el tema de los NFT, como apropiación de un consumo cultural, tienen una característica que es generar la escasez en un medio digital. Al generar la escasez en un medio digital, lo que hacen es transformar algo que es multiplicable por n veces, o lo que yo quiera hacerlo, es un número indeterminado, a generar algo digitalmente escaso, que es una de las características que tiene el NFT. Pero yo realmente no sé, y no tengo, porque justamente no lo puedo probar, porque las veces que he querido adquirir temas de NFT, digo, ¿para qué quiero un cuadro digital del cual yo voy a tener y que por más que tenga una buena pantalla para poder exhibirlo, no me genera esa necesidad o esa acumulación de algo digital que sí me genera lo tangible como un cuadro con un bastidor que pesa y que huele y que lo puedo tocar efectivamente? Pero eso tiene que ver con una característica propia mía y que tiene que ver con un análisis. Pero no sé si verdaderamente este complejo de NFT, de derecho a autor, de licencias, o este acuñar algo sobre la escasez, me va a brindar algún resultado. ¿O qué pasa si, por ejemplo, yo pierdo acceso a la cuenta? Yo tengo 5.000 NFTs que fui comprando o adquiriendo y por algún problema pierdo la cuenta o se me borra la cuenta o no recuerdo la clave. ¿Soy dueño de eso o no soy dueño de eso? ¿Por qué? Porque después no puedo volver a acceder, porque no hay forma de poder restablecer ese acceso a esa cuenta si lo pierdo. Y acá se da la pregunta, ¿verdaderamente fui dueño alguna vez de eso o lo único que tenía era una licencia de uso sobre ese contenido? ¿O qué pasa si el día de mañana no existe más la electricidad y no existe más internet? ¿Cómo se va a poder tener esa propiedad? Obviamente son casos extremos, pero el planteamiento o el proceso sería de si el NFT realmente resuelve esto. Esa es una posición personal, pero después en la posición técnica, lo que entiendo es que para poder mintear algo, para poder acuñar ese contenido digital, uno tiene que tener establecido cuáles son los derechos que va a transmitir en esos activos digitales. Y por lo tanto, una vez que tiene la limitación o la extensión de esos derechos, lo que va a hacer es ofrecerlo a terceros para que lo puedan comercializar o para que lo puedan utilizar. Pero siempre teniendo en cuenta que tiene que haber un contrato de minteo, que tiene que haber un contrato de acuñamiento de estos NFTs para que los derechos que yo transmito a ese NFT sean similares a la obra física o a la obra original que yo tengo que transformé en un activo digital. Tiene muchísimas más consideraciones, entiendo que tiene muchísimos más temas como para poder verlo, pero es un tema que hoy no está cerrado y que sí muestra determinadas características, como por ejemplo en el caso cuando se vende o cuando se vendió el primer tweet que hizo uno de los dueños de Twitter, la reventa de ese tweet no admitió la recaudación que tuvo la venta original. O sea que también ahí hay que ver si eso efectivamente se produce. El segundo adquirente del NFT, cuando lo quiero vender un cuadro digital de tal persona, o quiero acceder a un NFT de determinada persona, ¿tendrá el mismo valor de reventa? ¿Tendrá las mismas características? ¿Servirá de la misma manera? ¿O tendré la misma necesidad que tuvo la persona de comprarlo en ese momento? Al parecer no, pero sí que hay ventas en NFT, que hay ventas grandes y que también hay problemas porque hay personas que se ven privadas de sus accesos digitales porque los hackearon y perdieron el acceso
a sus NFTs. O sea que eso también sucede, como puede suceder con cualquier criptomoneda o como puede suceder con cualquier clave, con cualquier acceso o a fotos que tenga uno y que las haya perdido. Bueno, todos estos son características que tienen que ver con la tecnología especial que tiene hoy por hoy el tema de los NFTs. ¿Hasta acá alguna duda? Hay unas preguntas en el chat, no sé si querés que te las lea. Sí, por favor, así vamos. Vale preguntó qué pasa con la cesión de derechos de una imagen de obra para reproducción con fines académicos. Ejemplo, para una tapa de libro de una editorial universitaria. ¿Pierdo mis derechos de reproducción o exhibición? No, no, porque solamente se está dando, hay que tener en cuenta la característica que tienen los contratos sobre propiedad intelectual. La cesión nunca se considera una cesión verbal, no es válida, de derechos de propiedad intelectual. O sea que si ustedes le venden un cuadro a un amigo y le dicen, no, quédate tranquilo, te cedo todos los derechos, eso no es válido, es decir, no, la persona no lo puede tomar como una cesión válida. ¿Por qué? Porque necesitaría un contrato. Si ustedes lo tienen que ceder para el uso, para un uso comercial, no lo pueden ceder verbalmente, tiene que haber un instrumento escrito. Eso no quiere decir que tiene que haber papel, sino que tiene que haber un instrumento escrito, tiene que haber una cesión que esté clara cuál es la cesión que tenemos. Y en este caso, en el caso de la ilustración para un libro, yo lo único que estoy cediendo es para el uso editorial de ese libro, en esa editorial y para ese libro puntual, no otra cosa. Eso no quiere decir que yo, por ejemplo, no pueda sacar remeras, que no pueda venderlo para gigantografías, que no pueda venderlo para fondos de pantalla, o que no lo pueda vender para cualquier otro uso que yo necesite con respecto a esa obra. Pero la sesión concreta editorial son simplemente y solamente para esa sesión concreta editorial. Y si ella después lo quiere vender en otro contexto, debería el próximo contrato contener que esa obra ya fue... No, no necesariamente, porque no vos sos el necesariamente. vos sos el dueño de esa obra. Lo que no puedes hacer es venderle a dos personas en concepto de exclusividad una obra que ya vendiste. Es decir, si vos lo vendes para un libro y te piden, no, pero yo no quiero que sea exclusivo, lo podés vender para 50 libros con la misma tapa, pueden tener todos los libros. Ahora, si vendés, por ejemplo, haces barcos de papel, ¿no? Y vendés cómo hacer barcos de papel y se lo vendés a la misma persona, y estarías entrando en una contradicción y posiblemente estarías defraudando a los dos adquirentes. No, lo que me pregunto es si ella, por ejemplo, tiene un original y después ese original lo quiere vender como obra original. Sí, pero esa persona no adquiere los derechos de reproducción de esa obra original. Si yo se lo vendo a una persona, tiene los derechos de exhibición, pero no tiene los derechos de reproducción digital de esa obra, ni tiene los derechos de reproducción de cualquier tipo de esa obra. Pero siempre no el uso tiene que ser avisado. Concreto. ¿Perdón? Pero no debería avisarse eso, No, digamos, porque que no. hay una venta anterior de en otra área. No porque uno puede hacer la explotación que quiera y los canales que venda, o por ejemplo podría vender a muchas personas con una licencia no exclusiva. Es decir, la licencia es no exclusiva para que la pueda usar cualquier persona. De hecho, las fotos de Shutterstock o de bancos de imágenes tienen esa característica. Uno la vende, si la necesita para un uso editorial, tiene que decir que es para uso editorial y va a estar asociada a la cantidad de libros que tenga que vender esa obra. Acá Iván preguntaba, ¿lo mismo pasaría con un libro ilustrado que viene de lo anterior? Supongo que ya está respondida la pregunta, si no... Sí, el libro ilustrado pasa lo mismo, es decir, la ilustración es para el uso en el libro, no para otros usos. Está bien. Salvo que haya un contrato que diga que cede todos los derechos de reproducción de esa obra y que es en condiciones de exclusividad y que no la pueden usar para otra cosa, pero hay un contrato que dice eso específicamente. Bien, el NFT tiene royalties, ¿no? El NFT no es que tiene royalties, es decir, porque lo que se establece es el contrato para la transmisión de ese NFT. Tranquilamente podría tenerlo si la plataforma lo tuviera. De hecho, es uno de los elementos que están usando las discográficas o los productores de contenidos para poder obtener resarcimientos o pagos directos, resarcimientos no,
para que puedan obtener pagos directos por el uso de algún contenido. Es decir, por ejemplo, no sé, un artista saca sus primeras 20 reproducciones de un disco a través de NFT. O sea que 20 personas en el mundo van a poder estar escuchando eso y van a pagar por escuchar o para poder ver un capítulo de una serie exclusivo para suscriptores del NFT. Y eso se cobra directamente por la venta de eso. Pero si después yo a la vez, por ejemplo, quiero obtener royalties, porque quiero obtener por la venta o por el uso sucesivo de esos NFT, podría establecerlo en un contrato. No es la lógica, porque en realidad el NFT lo que establece es la propiedad directa y exclusiva de una persona a través de la venta de ese contenido. Pero tranquilamente podría establecerse, porque eso lleva un contrato aparte, el NFT. Que cada NFT debería tener un contrato aparte, que es los derechos que puedo poder transferir en ese NFT, que es para distribución, o por ejemplo, yo quiero usarlo para hacer una muestra en cine, y quiero ese NFT y lo adquiero exclusivamente para poder reproducirlo. Todo dependerá cuál va a ser el uso que quiero hacer. ¿Te sigo con preguntas? Sí, sí, por favor. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace con música en video? El YouTube bloquea por causa de los derechos autorales. Mismo así puedo colocar en una exposición. Bueno, si no tengo los derechos para reproducir esa obra musical, no puedo utilizarla en videos, salvo que lo use con fines académicos o didácticos o científicos y que no tenga uso comercial. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden subir las fotos de sus vacaciones con su familia y ponerle un tema cualquiera, pero ese video no va a estar disponible para monetización. ¿Por qué? Porque no tienen los derechos para la reproducción comercial de esa música. Ahora, si ustedes pagan la reproducción comercial de esa música, van a poder venderlo o van a poder comercializarlo en la medida que paguen las reproducciones sobre esa obra. Por eso hay muchos tutoriales de YouTube para no usar música con derechos, para que no tengan problemas en las exhibiciones. Exactamente. Mismo en el caso del cine, en los cortometrajes, cuando van a festivales internacionales, habitualmente no hay problema con usar música anterior, música ya hecha, porque normalmente no es un formato comercial, digamos. Pero para otro tipo de cosas es otro tema. Una consulta mía ahora. Sí. En el caso de que yo quiera usar un filtro de Instagram para una obra performática. Esa es muy buena, porque esto ya le pasó al amigo Kunz, donde en realidad hay un problema ahí, porque vos tenés una licencia en Instagram, vos tenés una licencia para uso de exhibición, y posiblemente el uso para una obra no esté contemplado. Habría que leer los términos y condiciones específicos de Instagram para ese uso, pero lo que se entiende es que hay determinadas cosas que vos no estás apropiándote de eso para hacer un uso, sino que lo que estás usando es el filtro ese para darle una característica especial dentro de la dinámica o la mecánica de Instagram. No está resuelto eso, porque hay muchos planteos sobre estos temas que tienen que ver con un montón de cosas, es decir, formatos, tienen que ver con los formatos o cómo lo haces, pero técnicamente la persona que hizo el filtro de Instagram tiene derechos de autor sobre el filtro creado para Instagram, porque que en es una realidad, mezcla. si vos haces una proyección en vivo de eso, que también estás haciendo un vivo en Instagram con ese filtro, dice de quién es el filtro. El tema es que como es una obra mía, por ejemplo, en este caso, no sé qué pasa ahí, ¿entendés? ¿Se entiende la pregunta? No, por supuesto, la obra es tuya, no hay ningún problema, pero posiblemente esa obra tenga que tener una bajada especial de filtro de Instagram para usos sin fines comerciales, sino para fines artísticos, indicando que vos no podés reapropiarte de eso y decir que es tuya, sino que tendrías que citar al que hizo el filtro de Instagram, si es que la licencia de Instagram establece que ese filtro se pueda hacer otros usos derivados de la obra. Porque posiblemente vos lo que haces es una foto, le aplicás el filtro, ese filtro no es tuyo, por lo tanto es una obra derivada de eso.
pero como la licencia de Instagram te permite hacer uso de, la, de, las, de los filtros para otros fines, para exhibición posiblemente, o como cuando se usan en el cine o cuando se usan en series, no hay un reclamo puntual sobre eso y no tendrías un reclamo puntual sobre eso. Pero siempre están en el límite, siempre está. De hecho, esto le pasó a Jeff Koons con unas cosas que hacía de Instagram, de unas exhibiciones, y que subía, porque él hacía curaduría sobre fotos de terceros. Y ahora vamos a ver, porque a Jeff Koons siempre le gusta esa... creo que tenía Jeff Koons y Hirsch también tenía algún tema con Instagram, que ahora no me acuerdo exactamente, pero estaba planteado sobre esto. Es decir, él hacía uso de fotos de terceros sobre determinados tipos de exhibiciones y perdieron los que reclamaron el uso de su imagen, perdieron porque en realidad lo que hacía él era modificar las fotos de Instagram de los artistas originales o del fotógrafo original. Bien. ¿Qué pasa con los seguros de siniestro de obra? Una vez cobrado, esa obra deja de existir como tal. ¿Puede reconstruirse y utilizar el mismo nombre? ¿Puede usarse los restos para otra obra haciendo referencia a la rotura anterior? En ese caso sería una obra derivada de la obra original, hay una reinterpretación de esa obra y una creación en segundo grado de esa obra, si es válido, en tanto y en cuanto la póliza no establezca que esa obra se puede volver a rehacer con el mismo título y con el mismo concepto. Posiblemente necesite esa obra, si se cobró un seguro o hay un seguro, una póliza, cuando se evalúa tiene que estar determinado y tiene que decir que es una creación, o puede ser una segunda versión, porque puede ser una serie, pueden ser 5 obras, y de las 5 una se destruyó y cobró un seguro, y las otras obras están seriadas, pero eso tiene que aparecer antes. Posiblemente cuando le hagan la evaluación o que las analicen para cubrir, ese derecho pueda llegar a estar cuestionado en el segundo uso. Si es que no dice nada la póliza, se puede hacer tranquilamente. Mientras no sea una defraudación, no va a haber problema. Perdón, puedo preguntar, yo, Sí. la titular de esa pregunta, gracias. Esto ya pasó, por eso estoy preguntando acerca de la reconstrucción o reutilización, está buenísimo el concepto de obra derivada. ¿Qué pasa si no tengo acceso a la póliza? ¿Es mi derecho pedirla? O sea, Por ¿qué supuesto, decía sí, la sí, póliza? sí. Si la póliza se ejecutó y te pagaron, vos tenés derecho a acceso a la póliza. Es decir, la póliza es tuya porque vos accediste, porque la póliza generalmente cuando uno pide, por ejemplo, cuando uno hace cualquier tipo de acción que tenga que ver con un seguro, vos, por ejemplo, podés pedir que la póliza esté endosada hacia vos. Es como un cheque la póliza. La póliza tiene que estar endosada hacia vos por la obra. Vos la podés cobrar y por lo tanto también podés revisar los términos de la póliza. Si vos cuando firmaste el pago del seguro no decía nada sobre obras derivadas, sobre uso, el nombre, todo eso, no creo que haya problema porque la obra original ya está destruida. Por lo tanto, no es la misma obra. Y si es una obra derivada por el uso de los restos, entiendo que vos podés hacer una reconstrucción, pero nunca va a ser la obra original. Por lo tanto, la póliza no creo que tenga establecido esto. Pero ten en cuenta cómo son las pólizas de cualquier cosa, que tienen 2 millones y usan el concepto de letra chiquita de cosas que vos no sabes en definitiva qué es lo que estás recibiendo en base a eso. Gracias. No. Acá pregunta Miriam, ¿dónde se paga esa música para pasarla en YouTube, por ejemplo? Se adquieren los derechos y cuando uno hace el video que va en colaboración te va a aparecer las opciones de visualización de la música y pagarás la música que tengas que pagar a través de los trámites que tienen las mismas plataformas para derivar los pagos del uso de la música o adquirir las licencias para el uso de esa música. Vos, por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta, pero por ejemplo, los temas de los Beatles no se utilizan en ninguna película. Eso quiere decir que los Beatles no permiten el uso comercial de sus obras. Sí aparecen las obras interpretadas por terceros de la obra de los Beatles, que eso sí se permite. Sí. ¿Quién controla todas estas normas? Pregunta Luli. Creo que es una pregunta que no tiene
no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque en realidad controla cada uno la ejecución, o lo que sería el cuidado o el enforcement de estas normas es cada uno. Si uno es artista, uno tiene que ver y uno tiene que velar por sus propios derechos. No hay una fiscalía del artista o no hay un juzgado que proteja a los artistas de eso. Es decir, cada uno debe acceder directamente a reclamar o iniciar los reclamos por uso no autorizado, por destrucción de obra, por violación de contrato, por uso de contenidos, en general con cada una de las plataformas. Eso está bueno que para los que no saben, digamos, la parte de lo que son derechos autorales, que en realidad cuando uno hace un registro, el registro es simplemente que queda ahí como esto que decía fijar Fecha cierta. ¿no? Digamos, esto que decía fecha cierta, ¿no? Que es simplemente que quede testimonio que en algún momento vos hiciste eso en tal año. Pero no significa que la institución va a ir a ver si alguien está plagiando tu obra o está usando lo que vos estás haciendo. No, tú te tenés que fijar vos, y en tu caso cuando te enterás, puedes decir, bueno, mirá, pero yo tengo acá un papel que dice que yo hice esta obra en tal fecha. Que yo soy el titular de los derechos autorales o de los derechos patrimoniales de esa obra, pero nada indica que alguien lo va a proteger por vos. Es decir, justamente como es un derecho del autor, lo tenés que ejercer vos y tenés que vos iniciar los reclamos pertinentes para esto. Es decir, algo muy importante es decir, nosotros tenemos derechos civiles y derechos penales con respecto a eso. O sea que la afectación puede ser civil o puede ser penal. Una última cosa, voy a aprovechar esto que estamos hablando de los derechos generales. Una persona, Miriam, pregunta esto de si podemos enviar los emails de todes. A ver, si pueden pasar todos quienes nos inscribimos. Ah, la grabación a la charla. Ah, sí, la grabación sí. Pensé que los emails de cada uno. Y iba a decir justo esto, que ahora No, el tema de los emails de las personas, por eso mandé todo con copia oculta, digo, son justo datos personales. Sí. Voy a organizar Son una charla datos, de legales y voy a mandarle el mail a todo el pero mundo con copia visible a todos. fíjense qué característica, cómo va cambiando esto con el tiempo, es decir, algo que no era una práctica que todo el mundo hacía, que era mandar los mails con copia oculta, ya cada vez se está haciendo más. Antes era una excepción, todo el mundo mandaba los mails de todos, pero son datos personales, por lo tanto no se puede usar, y esta característica de los datos personales se va ampliando cada vez más. ¿Qué quiere decir? Que inclusive ahora nosotros siempre tenemos muchas consultas, porque cada vez se están empezando a ejercer más los derechos que tienen que ver con el tema de las fotografías, donde hay más control de la fotografía propia. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, las personas que distribuyen fotografías de terceros, donde esos terceros no dieron el consentimiento, no autorizaron este uso, hay un montón de parámetros, hay un montón de cosas, pero que la persona puede reclamar no estar en una fotografía con determinados limitantes, ¿no? Es decir, una fotografía tomada en un ámbito público es una cosa, una fotografía retrato es otra cosa, la fotografía de retrato tiene determinadas características y tiene protección a través de la Ley de Propiedad Intelectual y a través del nuevo Código Civil y Comercial. Y también el tema de los menores. Es decir, los menores tienen una característica especial que tiene una protección plus, es decir, justamente porque son personas que necesitan mayor protección que los adultos, y los menores, por ejemplo, cuando se distribuyen fotos de menores, tienen que venir blureadas los ojos de los menores para que no sean identificables, o porque la característica es para que no sean identificables en el futuro, y deben contener con la autorización de los progenitores o las personas que ejercen la patria potestad. Es decir, así en el caso de que hay dos padres y uno está de acuerdo y el otro no está de acuerdo, eso indica que no se puede distribuir la fotografía. Es decir, eso también es importante. Y cada vez aparece más la necesidad de consentimiento de la distribución de fotos. Eso que se hacía antes, que se sacaba fotos en un cumpleaños, se subían y se etiquetaban y se subían en él, hoy cada vez está en menor uso porque los mismos chicos no quieren y no permiten el uso que se les saquen fotografías para que se suban a redes sociales. Piensen que los chicos más o menos del año 2010 para adelante tienen fotos por día, entre 8 y 10 fotos sacadas por su familia. Y antes nosotros teníamos una foto cada tanto tiempo, y hoy por hoy hay tanta cantidad de fotografías
que eso hace que también el ejercicio de los derechos de imagen sea muy complejo para cualquier persona, y es importante también en estos casos cuando se hace uso comercial, que para cualquier uso comercial de una fotografía de menores tenga que tener la autorización. Sí, el tema de sesión de imagen, cuando uno hace un retrato, que muchos fotógrafos usan eso, digamos, de hacer retratos a otras personas, también está bueno sería sesión de derechos, sería diferente a un contrato, o bueno, en realidad No, no es más o no, es menos lo lo mismo. mismo. Eso es un contrato. Siempre, todo es un contrato. Nada más que un contrato se establece como cesión de derechos o se establece como un contrato de prestación de servicios, que podría ser otra de las modalidades. Bien. Cuando no es para uso comercial, ¿está protegido también? No, no, no. Es decir, el retrato de una persona solamente tiene determinadas características que se puede usar. Cuando es con fines didácticos, académicos o científicos, que no afecte a la persona y que no haya uso comercial específico de eso. Y tiene que estar la autorización para todos los otros usos. Por ejemplo, los discursos o las grabaciones tomadas en ámbitos públicos no tienen protección de imagen o de derechos de autor por la imagen. Pero sí los que se toman, por ejemplo, se toman en ámbitos privados, sí tienen protección. Una consulta, en este caso fotografía, pero lo mismo, entiendo que lo mismo valdría para video. Si yo salgo a filmar por la calle, yo tendría, y quiero armar, no sé, una obra documental, tendría que blurear las caras de todas las personas que aparecen, o no hace falta eso. Si es documental, si es con fines didácticos, académicos o científicos, posiblemente no, pero si sea un documental del tipo comercial, que tenga alguna cosa, posiblemente si están tomadas la foto panorámica no es necesario. Si es un retrato de una persona individual, sí se necesita eso, y ahí protegería el uso de las imágenes. Esto siempre es una curaduría específica sobre determinadas cosas. Si yo voy a la calle y voy filmando, no tengo que blurear eso porque estoy en un ámbito público y se entiende que no hay una expectativa de privacidad alta sobre lo que pasa en un ámbito público. Pero no sé si se acuerdan del caso de Chicas Bondi, que fue un caso en el año 2011, 2012, que era una persona que le sacaba fotos a chicas, es decir, año 2012, situémonos específicamente en ese momento, era una persona, un hombre, que sacaba fotos a chicas en colectivos y las subía y hacía una valoración de la foto, decía, esta chica es linda, es decir, hacía un catálogo de fotos, búsquenla, es decir, yo en mi página tengo las reseñas de ese momento, y en ese momento era como algo como muy llamativo, pero no era condenable tan rápidamente como lo condenaríamos hoy. ¿Por qué? Porque era un catálogo de chicas que estaban en los colectivos. ¿Y hay una expectativa de privacidad en el colectivo? Sí, por supuesto, porque cualquier persona, sean chicas, sean hombres, no importa el género de la persona que estemos retratando, la persona que va en un colectivo tiene una expectativa de privacidad que es no recibir una foto individualizada. Por eso también hay que tener mucho cuidado cuando uno sube fotos de terceros y cuenta con esas autorizaciones, y hay usos que pueden estar discutidos. Fotos en ámbitos públicos, baja la protección; fotos generales, baja la protección; fotos panorámicas, baja la protección; retratos, empieza a cuestionarse un poco más el uso. Pero, por ejemplo, si yo subo una foto, y no, yo siempre no lo subí porque era un caso, en Friends hay un capítulo donde Joey hace una publicidad que dice: todos saben lo que tiene, no me acuerdo cómo era el nombre del personaje que tenía, y él tenía una enfermedad de transmisión sexual, y era la imagen del retrato con la publicidad esa. Posiblemente para poder hacer esa publicidad hubiera necesitado un consentimiento expreso de cómo se iba a utilizar su retrato. Por ejemplo, también para las fotografías, cuando se hacen fotos que tengan que ver con, por ejemplo, son fotos que tienen acciones violentas, droga, prostitución, determinado tipo de cosas, se da el consentimiento expreso para que esa foto sea utilizada en ese contexto. O sea que también tiene que haber determinadas particularidades para los usos de las fotografías, aún teniendo la autorización del titular de los derechos.
por ahora no hay más preguntas. Bien, buenísimo. Ahora bien, con la parte de marcas, que es el concepto también de la protección del artista, es decir, el artista también puede protegerse o puede tener una protección a través de los derechos de marcas, es decir, en términos generales, para que entiendan, es decir, el artista, ¿por qué se puede proteger? Es decir, para evitar estos usos. Si bien acá en este caso, es decir, Paul McCartney, que es una carnicería en Córdoba, fue gracioso el punto porque en definitiva Paul McCartney, que es un activo, una persona activa en contra del consumo de carne, lo tomó gracioso, pero hace poco, no sé si habrán visto la noticia de Kevin Bacon, que habían puesto la cara de él y también puesto el nombre de él en una hamburguesería. Bueno, esas características dan como resultado que también el artista podría proteger sus derechos de marca, podría tener esa protección, y el artista tiene que proteger su marca porque es su marca personal o su seudónimo. Y acá también tiene la protección de lo que se podría hacer del seudónimo, que tiene las características del nombre y puede darse esa protección amplia que le permite identificarse o que sea identificado con ese seudónimo o con ese nombre. Y también se puede hacer a través del registro de marca. El registro de marca le va a dar la posibilidad de vender o de poder comercializar sus obras o productos o servicios a través de este registro. No es muy complejo, bastante sencillo. Hay que tener en cuenta cuáles son los parámetros de la protección, pero se puede hacer fácilmente. Después también hay que tener en cuenta que no por nada la tecnología nos invade a todos o nos cuestiona o nos da determinados puntos. También los artistas tienen que sumarse o tienen que poder darle elementos a sus obras que pueden ser firmas electrónicas o firmas digitales para poder identificar sus obras y para poder firmarlas sin necesidad, porque acá en muchos casos uno puede registrar una obra y mandarla con una firma electrónica o una firma digital sin necesidad de que esa obra sea firmada en papel, porque piensen también en lo efímero que tienen las obras o en la incorporación a eso. Ustedes firman un contrato y el contrato puede ya venir un contrato unidireccional, que es para el adquirente, no está dirigido a una persona, pero sí acompaña la obra. O sea que pueden aplicar elementos como pueden ser hash o pueden ser firmas electrónicas y firmas digitales para los contratos. Los registros. También el registro es importante en las obras digitales, conocer que hay elementos como el registro hash de una obra, de la identificación digital. Cuando yo digitalizo la obra se puede hacer a través de un registro del hash, que es la identificación digital de una obra. Vendría a ser el ADN digital de una obra. Si yo creo una obra digital o una fotografía, esa fotografía la paso a través de un sistema de hasheado de ese archivo y me va a dar este resultado, ¿no? Por ejemplo, el SHA-1 o el SHA-256, esta serie de numeritos. Esa foto que yo saqué de un lugar, si le cambio la tonalidad o le cambio el brillo a la foto, este hash va a cambiar. Lo que identifica el hash es la imagen 0, la imagen 1 que ustedes tengan, y cualquier modificación a esa obra va a permitir identificar que hubo una alteración de estos registros. Y si hay una alteración, también hay una afectación a los derechos morales y patrimoniales del autor. Nosotros en el estudio, es decir, damos soporte a muchos artistas y a muchos creadores de contenidos a través de Safe Creative, es decir, nosotros somos el estudio referencia de Safe Creative en Argentina para registrar las obras. Esto nos permite a nosotros registrar las obras de forma fácil y forma acelerada y darle protección a los artistas en horas. Y muchas veces también tenemos protección para que los artistas puedan tener un asesoramiento pleno con respecto a esto, que es la necesidad de crear, porque esto es la diferencia de lo que tiene por ahí la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que tardan varios días en registrar una obra y que además tienen que ir cada vez que registran algo. Acá en este caso nosotros no, porque nosotros tenemos un sistema que nos permite registrar en el momento y aparte compilar obras que pueden ser obras seriadas o que pueden ser una obra que sea compleja y que se vaya creando en el momento. A través de este sistema nosotros lo hacemos de esta manera y hacemos registro de obras y de contenidos.
Fíjense que es bastante sencillo, nosotros subimos el archivo, y nosotros después descargamos la prueba registral y también tenemos registro en blockchain de ese mismo contenido. O sea que a la vez de eso nosotros podemos obtener una protección con blockchain de un contenido digital. Fíjense ahí, en este caso yo soy el autor y aparezco como el autor declarado en la obra y tiene toda la identificación del registro y todos los detalles y los derechos reservados, que son las licencias que ustedes transmiten con la obra. Es decir, yo acá solamente lo tengo registrado y tengo todos los derechos reservados. Si yo diera una licencia de uso, inclusive también podría usar una licencia Creative Commons para poder darle licencias para que otras personas hagan obras derivadas de mi obra. Y también podemos hacer con lo que le mencionaba, el tema de las firmas electrónicas, del control de contenido, la cesión de contenidos a través de firma electrónica. Yo puedo cederle el uso de una fotografía, el uso de una creación, el uso de un activo digital a otra persona también a través de un contrato, no necesariamente a través de un NFT. Y acá este muchacho, justamente como para ir, porque ya nos queda poquito tiempo, así dejamos también, a mí me gusta mucho, es decir, obviamente más allá de las características especiales de él, de Jeff Koons como artista, es una persona que todo el tiempo nos da material de propiedad intelectual porque todo el tiempo plantea determinados límites. Yo diría que es un abogado frustrado en un punto porque le gusta plantear todas estas cosas, con todo lo artístico que eso sería, pero en todas sus instalaciones y en todo el concepto, y ahora cerrando el concepto que vimos con el tema de los Beatles, en esto no nos parece tan fácil, porque acá lo vemos de plano a través de un artista que tiene el efecto de crear algo sobre lo creado. Fíjense que esta obra, en la que se instaló en Nueva York, es una obra, una reproducción de una obra que ya existe, pero son los mismos parámetros. La obra de una porcelana que posiblemente ocupe 10 o 12 centímetros o 20 centímetros, con una instalación gigantesca de esto, es decir, ¿cuál es el concepto de arte? Y justamente yo de esto lo que aprendí en todos estos años es, nunca me metí con el concepto de arte. A mí no me interesa discutir eso porque judicialmente no podríamos discutir, porque nadie podría determinar qué es arte y qué no es arte. Posiblemente lo que tendríamos que ver es si eso tiene protección o no tiene protección, pero eso no va a indicar qué es arte o qué no es arte. Pero acá en este caso, en el caso de Jeff Koons, tenemos la reproducción de esta obra. ¿Esta obra es igual? Técnicamente no, porque una es una instalación de globo que puede medir no sé cuántos metros, no sé, creo que tiene como 20 metros de alto, y la otra es una reproducción de un artista, seguramente, de una persona que hizo el molde original de esa porcelana, de 15 o 20 centímetros. Bueno, acá se plantean estas discusiones. ¿Esto merece protección? ¿No merece protección? ¿Es plagio o no es plagio? Fíjense que yo no entré en el concepto de la palabra plagio, y la palabra plagio tiene unas acepciones bastante particulares y que nos da un análisis, o que nos permite un análisis muy interesante. ¿Ustedes saben qué es plagio en la otra acepción de la que no estamos hablando acá? ¿Qué significa plagiar? Ustedes seguramente tienen una sola. ¿Qué se imaginan que puede ser plagio? Copiar. Esa es la acepción que tenemos todos. Esa es la acepción común, digamos. La acepción común que nosotros utilizamos generalmente, pero la palabra en términos genéricos o en términos de la Real Academia tiene otras acepciones. ¿Nunca vieron ninguna serie centroamericana? Y Sí. cuando hay algún problema dice, lo han plagiado. No lo copiaron, le hicieron otra cosa cuando lo plagiaron. Lo secuestraron. Plagio es igual a secuestro. Y fíjense qué característico, porque en realidad tiene que ver con la persona. Cuando alguien plagia a otra persona, lo que le está secuestrando es la personalidad, lo que nos hace persona, justamente. Cuando uno deja de ser persona para ser cosa, lo plagiaron. Es decir, a una persona
a una persona no se la secuestra, es decir, técnicamente, porque no es que te secuestran y que te quitan la característica de persona. Lo que pasa en el secuestro es que te quitan tus derechos para ser libre, para ser persona, para identificarte con todas las características de la personalidad. No sos libre de poder tomar tus propias decisiones. El plagio es secuestro. El secuestro lo que hace en el plagio, en la copia, es quitarle la identificación de esa obra con esa persona. Por eso el cuestionamiento del plagio, por eso el cuestionamiento de estas obras, o de esta obra en este caso también, ¿no? De Jeff Koons, ¿no? Es decir, hay una obra original y hay una obra derivada o que tiene esta característica. Y hay un concepto de plagio ahí, hay un secuestro, o en este caso que es una fotografía o que puede ser una imagen de video, él la lleva a una obra tridimensional a través de una escultura. Y así tenemos 50, es decir, Koons es una fuente inagotable de conflicto de derecho de autor. Es decir, desde el día cero que lo conocí, hace 20 y pico de años, tenía 2, ahora ya tiene como 25 acumuladas de estas. Está la de los perritos, hay un montón de obras de Koons que son conflictos de derecho de autor. Bueno, la discusión siempre se centra en ver si lo bidimensional es lo mismo que lo tridimensional. Y si alguien toma una foto de ustedes y hace una escultura, y técnicamente no lo sabemos, o en el caso de Bob Dylan también, que Bob Dylan tomó imágenes de películas y las hizo cuadros, y esos cuadros valen millones, pero él se inspiró en películas para poder hacer esos cuadros. O sea que todo este concepto no es tan tajante, es decir, no existe una cosa tajante con el tema del plagio. ¿Por qué? Porque el plagio es un concepto muy complejo que determina cuando hay un uso no autorizado de un contenido. El uso no autorizado de un contenido posiblemente sea plagio cuando la persona se lo quiere apropiar y no está reconociendo, pero no cuando hace una intervención o cuando hace una creación a partir de esto. Por eso el caso que mencionaban de esta persona que había utilizado anteriormente una obra y se había inspirado en eso. Casos como esos hay un montón. Hay reproducciones parciales, hay reproducciones totales. Hay casos en Francia donde una persona utilizaba fotos y lo único que hacía era alteraciones de color y le agregaba cosas, como si le agregara hoy una carita sonriente a la foto, y esa foto ya era una obra distinta. ¿Por qué? Porque el juez consideró que esa era una obra distinta a la obra original y por lo tanto no tenía la protección de la originalidad de la anterior. Bueno, todo esto configura el concepto grave o difícil de entender de lo que es el arte y que no tiene una única solución, y que por eso el proceso de entender cómo son estos conflictos, o el proceso de entender cómo se dan estos conflictos, es mejor anticiparlos que tener el conflicto y no poder analizarlo, no poder resolverlo en el momento que suceda. ¿Por qué? Porque justamente requiere muchas interpretaciones y muchas miradas para determinar si hay un problema o no hay un problema. Con los casos de las fotografías, con los casos de los usos, lo que se vende en redes sociales. Si, por ejemplo, ustedes tienen una obra que es muy buena y ustedes ven que una persona la está comercializando en remeras, bueno, hay que ver ahí qué es lo que hizo, si la alteró o no la alteró, si la usó, si le corresponde, si tiene los derechos para la reproducción, no tiene los derechos, miles de cosas de este estilo. Nosotros todos los días trabajamos muchas veces con estas cosas y tenemos estos conflictos para poder determinar también si existe o no existe un concepto de uso no autorizado o si existe un concepto de plagio específico. ¿Alguna otra duda? Ahí, como que llegamos al final, pero bueno, obviamente entiendo que pueden haber dudas o consultas específicas. Había una pregunta de Rocío que venía, ya no me acuerdo en qué momento, incluso con arte sonoro. Rocío, no sé si estás estás ahora conectada, si querés hacer la pregunta de vuelta, no sé a qué venía. Sí, era sobre el registro de hash. O sea, él había hablado del registro de hash en fotografía. No sabía si se podía incorporar también, por ejemplo, contenido en arte sonoro o subido a esas plataformas, ¿viste? Cualquier contenido digital se puede proteger a través de un hash. Gracias. Cualquier contenido digital.
Miriam pregunta si tenemos preguntas posteriores a la charla, podremos hacerlas por mail. Yo creo que es un montón lo que nos está ofreciendo Guillermo, pero bueno, digo, no dejo de hacer la pregunta porque está en el chat, pero me parece que es un montón el tiempo y las preguntas que estamos haciendo ahora. Aprovechen ahora a hacer las preguntas. Aprovechen ahora, aprovechen ahora. Yo me quedo pensando justo yo doy asesorías a presentaciones de artistas, y a veces pasa con el envío a ciertas convocatorias y demás, problemas de roturas o problemas de extravíos de las obras, y que en realidad nosotros a la hora de hacer la presentación no tenés un contrato, digamos, es como, estás seleccionado, ganaste, mandalo, o sea, como, fíjate cómo lo mandás. Y después por ahí la obra te vuelve con 1000 problemas, digamos. Entonces es como que... Ahí hay que mirar los términos y condiciones de la presentación, qué pasa en el caso ese, y también quién es el que devuelve la obra. Si la obra, esto también hay que diferenciar, si es ámbito público, si son presentaciones a ámbitos públicos, siempre hay una obligación de no dañar, que la tienen todas las personas. Obviamente, si la hace una entidad pública, es más difícil o más complejo el reclamo porque involucra un montón de cosas. Uno puede hacer el reclamo, puede pedir el resarcimiento, pero a veces entra en una burocracia infinita y más compleja. Ahora, si después eso, por ejemplo, se hace por traslado de una empresa y la empresa es la que la destruye, bueno, ese es un tema y tiene una acción directa contra la persona que la está haciendo, pero siempre requiere esto. Quizás en esas cosas lo que hay que extremar o lo que hay que mandar por ahí en las presentaciones es como un extra indicando el tema de la devolución correcta del material. También como imponer el concepto, porque pasa que en el tema del arte, como hay por ahí pocas ventanas para exhibición, las ventanas de exhibición como que dicen, bueno, es tu problema si se rompe la obra. No, es decir, la obligación de no dañar la tienen y uno la tendría que ejercer o para ir por ahí publicar o tener la información. O cuando se pierde una obra, también, obviamente no hablamos acá del caso de las exportaciones de obras o las denuncias de obras robadas, obras perdidas, que también se hace en Interpol para que esas obras no circulen o para que no den vuelta. Bueno, hay toda una serie, una batería de información que tiene que ver con eso, pero bueno, sería como una charla interminable, ¿no? Con cada una de los problemas que tienen las obras. No, pero está bueno también saber esto, ¿no? Digamos que hay ciertos, que obviamente que es más complicado en la parte de pública que en la parte privada, pero que eso igualmente es un temón. Es un temón porque sí. pasa mucho, digamos. Pasa mucho. ¿Qué pasa con el collage o fotomontaje con obras de terceros de medios públicos? El collage también tiene una característica. Si el collage es el uso de otras obras y da como resultado una nueva obra, posiblemente lo que tiene que hacer es una cita de las obras que están hechas a partir de eso. Por ejemplo, un collage de fotografías podría ser que tenga que indicar los derechos de las obras de los artistas anteriores o de las personas donde se obtuvo. Si no tienen un crédito específico, mencionar eso. O sea que todas las obras, en definitiva, requieren una página legal de cómo se obtuvo esa obra, cómo se creó, porque el concepto también importante es que nadie crea de la nada. No existe la creación de la nada. Todas las personas empiezan a crear a partir de otras creaciones, o sea que es algo incremental. No existe la creación, no existe nadie que cree de la nada. Todas las personas crean a partir de algo. Como crean a partir de algo, puede haber citas de derechos o puede haber menciones sobre el uso de esos derechos. Y esas citas deberían estar en un contrato, porque la realidad es que digo, yo de vuelta vengo del cine y en el cine hay, esto es una cosa que vengo pensando hace tiempo, hay una lista de quiénes son las personas que trabajan, por ejemplo, en una película. Y en una obra tranquilamente podés tener 50 realizadores y jamás aparecen y solamente aparece el nombre del artista que hizo que creó la obra, que la imaginó, digamos. Entonces digo, eso debería estar, esas citas que vos acabas de decir, deberían estar en el contrato. En el contrato podría estar en la hoja legal de esa obra. Antes no se hacía por una cuestión de que era muy difícil ponerlo en un elemento, pero posiblemente algunas obras decían, es decir, tomada o fabricada o reensamblada o determinadas cosas que podía decir sobre la obra, que eso venían en los trípticos o en los dípticos de información de la obra.
ahí debería estar esa información, debería haber una cita como hay en una obra de teatro, cuando hay una puesta en escena o cuando hay alguna cuestión, como se usa en el cine con todas las personas participantes y los derechos y las reproducciones y todas las cosas, en las obras también debería existir esa hoja legal o esa información, por lo menos para que esté a la muestra. Porque, por ejemplo, hoy es muy común que la mayoría de los artistas tengan su propio lugar de exhibición de obras en Internet o que las suban y que pongan la información complementaria. Pero también es una cuestión del uso de lo que serían las condiciones de uso de esas obras. Bueno, eso se puede implementar o no se puede implementar de acuerdo a lo que quiera, de lo que quiera establecer o lo que quiera mostrar el artista. Pero si hay una obra que hay una colaboración o hay un uso de un tercero, yo creo que lo mejor sería citarlo, porque si no, sí uno se pone en la característica de generar un plagio. En cambio, si uno avisa e informa los usos o esto, bueno, después será una cuestión de discusión de una persona que dice, no, yo no quiero que uses esta obra en tu obra, bueno, y ahí será otro tipo de cuestión. Pero para mí la cita debería existir, sobre todo en estas cosas que son en el medio, ¿no? Como los collages, el uso de otra obra, todo esto debería tener algún elemento de cita. Gastón pregunta cómo hacer un contrato de compraventa de obras o en el caso de que nos quieran contratar, ¿cómo sería el contrato? Los contratos se hacen teniendo en cuenta muchos parámetros y muchas cosas que ese es nuestro arte, ¿no? Es decir, ahí nosotros verificamos de acuerdo a lo que hace el artista o revisamos en base a lo que hace el artista, poner las cláusulas específicas para poder decir, bueno, este es el contrato que tiene que tener y que después generalmente se usa siempre el mismo contrato, los artistas usan siempre el mismo contrato, pero tiene que ver también cuáles son los derechos que cede. A nosotros nos consultan muchos de nuestros clientes para decir, por ejemplo, tenemos que hacer sesión para usos para plataformas. Bueno, perfecto, hacemos un contrato para sesión de uso en plataformas. Tenemos que hacer para exhibición y muestra y distribución y merchandising. Hacemos los contratos específicamente para eso, para controlar. Cuando se usan, por ejemplo, ahora que se está usando mucho ilustraciones y muchas cosas para bodegas, para los vinos, porque los vinos tienen una revolución del tema de las etiquetas, se usa mucho arte. Para eso, bueno, también eso se cede las ilustraciones y todas las cosas para uso en botellas o para uso en cajas o merchandising de contenidos de bebidas. Bien, y una pregunta de El Ruido, pregunta sobre loops y samples en la industria musical. Bueno, ese también es un tema muy parecido al tema de los collages. ¿Por qué? Porque el tema de los samples es una obra creada a partir de una conjunción de otras obras y ese es el remix o este punto, la protección que pueda llegar a tener y eso dependerá de las plataformas. Hay plataformas que no admiten los remix, como por ejemplo Spotify, o sea que uno no puede subir, cuando sube su propio robot lo rechaza o pide que estén los derechos del remix o la cita específica sobre eso. También nosotros tenemos una ley, que es la ley 11723, que también establece cuál es el tema de la cita o el uso que se puede hacer, porque se permite hasta 8 compases del mismo tema para poder hacer el uso de una obra sin vulnerar los derechos de autor del otro. O sea que hay que tener en cuenta todos estos parámetros y hay un montón de temas que no tienen solución, es decir, no tienen una cosa muy específica. Por eso digo que muchas veces dependerá de la casuística o de la situación concreta. O usar 8 nomás. O usar 8, exactamente. O obtener el derecho de cita o la colaboración, muchas veces se permite. Si piden la autorización, se da la autorización para usar parte de la obra. Y tengo una consulta, las autorizaciones, por ejemplo, en el caso de música, serían a través de SADAIC. Sí, o a través del mismo artista, si se le pide al sello discográfico que tiene los derechos, o se consulta con SADAIC para el uso. Lo único, no tiene que pedir uso uno si hace un cover. Si hace un cover, no tiene que pedir autorización. Sí, Claro, tiene pero en que realidad citarlo. digo, me quedo pensando, porque en el caso del cine, por ejemplo, tenés que ir sí o sí a SADAIC, pero porque es a través de la industria cinematográfica, es otra cosa. Pero en el caso Ahí, de, por ejemplo, ahí la son, industria musical es distinto. sí, ahí hay como diferentes visiones. Depende si por ejemplo, tenés que pasar por SAIC, si esto va por Inca o si tiene alguna cosa, pero si va por otra vía, no, porque vos podés obviarlo y podés negociar directamente con el artista que es el dueño de los derechos. O la discográfica que sea los dueños de los derechos.
Bien, me quedó colgada alguna pregunta. Si Perdón, pasan, por favor. Sí. ¿De qué forma le pedís la autorización? Yo sé que hice la pregunta sobre los loops y los samples, porque en realidad me estoy refiriendo a arte sonoro y me estoy refiriendo a una corriente dentro del arte sonoro que es plunderfonía, que es a partir del año 2000, en el cual hay dos casos testigos. Uno es el de Chris Cutler, que es el que escribe la tesis sobre la plunderfonía, y el previo es el juicio que tiene Michael Jackson y Paul McCartney con John Oswald, que es el desarrollador de esta corriente de arte sonoro, que es la plunderfonía, que son collages sonoros, o como en el cine se utiliza la técnica del found footage, bueno, acá es el sound footage, es sonido encontrado, tomado como instrumento. Entonces vos creás obra nueva a partir de sonido tomado. ¿Sí? En castellano es sonido tomado. Exactamente, pero ahí en ese caso, en el caso ese, como en el caso de los collages, de todas las obras que sean parte de otras obras, técnicamente vos no existe el derecho de cita, y acabaría también las legislaciones de país a país, porque tenés dos sistemas. Si el sistema de Estados Unidos o Inglaterra tenés sistema de copyright, y en el sistema continental tenés el derecho a autor. Y ahí van a entrar en una discusión eterna con las cosas, porque el derecho a autor no te lo admite, porque no te permite escindir la obra. Si vos la consideras una obra nueva, ahí en ese caso lo único que vas a tener que hacer es basada con tal referencia, pero es una obra nueva y vos le das la característica de obra nueva a través del sampleo o el armado de ese nuevo sonido, esa nueva... de esa nueva grabación o de ese nuevo corte que tengas de eso. Y ahí lo vas a ver, y las plataformas van a tener políticas sobre el tema de estas cosas, porque el tema es, por ejemplo, vos lo haces, lo tenés, pero después Spotify no te lo admite porque te dice, no, cuando yo lo paso por mi Shazam o mi analizador de música, me dice que esto es una obra de un tercero y vos no tenés los derechos para reproducirlo. O sea que va a variar según el caso. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Yo estaba pensando bueno, digamos, como seguramente a partir de esta charla van a empezar a surgir un montón de preguntas. Creo que una vez que se termine uno se va a poner a pensar un montón. Vos hablaste al comienzo, en algún momento de la charla, de que siempre era bueno hacer como consultas previas, ¿cierto? Inclusive si no, esto es inclusive si no se tiene una circunstancia particular como es la realización de un contrato o cesión de algún derecho. ¿Vos eso lo aconsejás? ¿Es posible tener una consulta orientativa general? Sí, nosotros lo que hacemos es esto muchas veces. Muchas veces lo que decimos es, si el artista o la persona que está teniendo determinadas cosas y que quiere crecer y proteger su obra, tiene algunas consultas o lo tiene armado, tiene un listado de consultas, posiblemente lo que hacemos es una videollamada o el armado del contrato, nosotros lo cotizamos, es decir, también esto pasa por el tipo de práctica que nosotros hacemos. Posiblemente ustedes estén acostumbrados al abogado que lo llamás y que por ahí te contesta por la mitad, o porque no lo sabe, no te contesta o no. Acá posiblemente nosotros lo que hacemos es distinto. Nosotros nos hacen una consulta, nosotros cotizamos el servicio, le mandamos un presupuesto al cliente para que lo analice, para que sepa qué es lo que va a hacer. Si, por ejemplo, es una entrevista que tiene muchas consultas o muchas preguntas puntuales, nosotros hacemos una sesión, vienen a la oficina, hemos tenido diversos, o si quiero hacer un contrato, me dicen, mira, quiero hacer un contrato con estos parámetros para tener el modelo y para poder comercializarlo, hacerlo con esto. Bueno, lo haces una sola vez y después ya lo gestionás vos y lo tenés. O sea que todas las posibilidades están abiertas y siempre pienso que va a ser muchísimo más económico que tener el conflicto y no poder resolverlo. ¿Por qué? Porque por lo menos vas a estar mejor parado en esa situación de consulta previa, y sobre todo porque estas cosas se suceden habitualmente y no es que hay mucha información sobre el tema, sobre todo en la parte artística, y es algo que yo les comentaba también, es decir, muchas veces nos pasa a nosotros con el tema de los artistas, es que los artistas son muy esquivos al tema de la burocracia que requiere estas cosas. Es decir, ¿por qué? Porque cansa, porque es molesto para todo el mundo, y muchas veces dicen, no,
te ayudan a que la burocracia te saque eso y decir, no lo haces. Y después cuando tenés que registrar la obra ya venís tarde, cuando tenés que proteger algo ya tenés tarde, cuando tenés el problema no tenés el contrato firmado porque priorizaste por ahí el cerrar la prestación del servicio o el armar algo o un trabajo para un cliente. Y muchas veces esto es contraproducente porque después es esto lo que te genera el conflicto. En cambio, cuando tenés un contrato, ya más o menos tenés el parámetro de lo que querés hacer, estás bien protegido. No, eso no quiere decir que vayas a estar indemne de cualquier problema, pero por lo menos tenés una mejor manera de resolverlo, de entender el conflicto. Acá, últimas chicas, pues ya son las 8:30 casi. Yo digitalizo mi obra y la envío a un diseñador para que la estampe en distintas prendas que luego yo vendo. ¿Cómo puedo proteger esos archivos digitales? Registrándolos, es decir, nosotros registramos la mayoría de las obras de los clientes, es decir, no tenés que registrar individualmente, nosotros lo que hacemos es el registro de todas esas obras, o por ejemplo, tenemos clientes que por ejemplo tienen un servicio anualizado, donde ellos van subiendo en Drive el contenido de lo que quieren proteger, nosotros nos comparten, nos avisan que nos mandan esos archivos, nosotros lo preparamos, lo registramos, y cada obra esa ya tiene una identificación digital y lo protegemos. Si aparece algo en Mercado Libre, en una plataforma de venta, nosotros la podemos dar de baja porque ya está protegido ese contenido o tiene esa protección ese contenido. Bien, bueno, Vale, ¿querés hacer tu pregunta? A O ver, la hacemos juntas, si querés te ayudo, pero digo, no termino de entender. ¿Qué pasa cuando uno tiene un proyecto de obra, o sea, conceptual, artístico, que lleva todo un proceso en el cual se incluye la fotografía como registro? Y requerís, digamos, que venga, o sea, si no es tu expertise la fotografía, que alguien tome esos registros, o sea, de quién es esa propiedad intelectual, si pertenece, si es parte, digamos, del proyecto, ¿no? Pensando, por ejemplo, en una convocatoria del Fondo Nacional de las Artes, que uno lo presenta como un proyecto que es individual porque todo el proceso implica, digamos, el laburo de un artista, pero requerís el trabajo que puede ser fotográfico, audiovisual, ¿no? Para que eso se materialice y llegue a un producto final. Bueno, ahí no termino de estar tranquila con respecto a esa autoría. Perfecto, la autoría siempre es del fotógrafo, pero vos podés ser titular de los derechos patrimoniales de lo que te cede el fotógrafo. El fotógrafo es el autor, el fotógrafo te tiene que ceder a vos, que sos la persona que organiza el concepto o lo que organiza el formato, y vos sos en segundo grado la titular de eso, porque vos no sos titular de las fotografías, pero sí sos titular del armado de esa muestra o ese proyecto. Los derechos te los tiene que ceder el fotógrafo para poder usarlos. ¿Qué pasa en este caso? Vos decís, bueno, pero ¿para qué voy a hacer un contrato de cesión si no sé si después me van a dar el dinero? Lo que haces son contratos temporales o contratos condicionales. Es decir, el contrato va a ser para tenerlo, para que te dé la cesión de esas fotos si finalmente sale la obra, y que no hay un pago por eso. ¿Por qué? Porque justamente lo que vos estás haciendo es armando algo que posiblemente si salga sí tenga un beneficio, ya sea económico o cultural, a partir del uso de eso. Pero como vos sos la que organizaste, vos tenés que tener la sesión para poder utilizarla. Porque, por ejemplo, vos por ahí hiciste todo, ganaste, y lo tenés, y el fotógrafo te dice, ahora yo no te quiero dar mis fotos. ¿De quién son las fotos? No, vos hiciste la curaduría, vos sos la directora de ese proyecto, tenés todo, y el fotógrafo sacó lo que vos le pediste, o capturó lo que vos le pediste. O sea que vos sos titular de esa compilación, porque vos lo que hiciste es la dirección de arte de esa obra. No, si queda claro... Perdón. ¿Cómo? Termina, perdón, iba a decir algo. Que posiblemente eso sea el concepto de lo que haces, porque muchas veces estas cosas son habladas, ni siquiera es que hay algo que está bien armado, que está puesto, decir, bueno, mira, quiero hacer yo necesito que vos saques las fotos o que lo hagas,
y que lo pongas así. Bueno, perfecto. Presentás el proyecto, lo escribís, lo armás, lo dejaste en el Fondo Nacional de las Artes, salió seleccionado, y ¿de quién es eso? Bueno, es tuyo el proyecto, pero las fotos siguen siendo del fotógrafo. Para que sean tuyas del proyecto, te tiene que ceder los derechos para poder hacer eso. O te tiene que hacer una sesión condicional para cuando lo arme. Pero posiblemente saca la foto y no te gustan y vas a buscar a otro fotógrafo. O sea que también puede pasar eso, un fotógrafo, una fotógrafa, la persona que vaya a hacer la instalación, porque tiene que ver con el arte o con la dirección. Esto es como ser director de orquesta o como ser director de algo, de una compilación, donde el material puede no ser resultante de tu agrado y no va a ser parte de esa instalación. Pero el formato lo armás vos. ¿Y una performance? O sea, si uno Lo lo que mismo. hace es lo mismo. La performance es mía, pero la foto es de fotógrafo. Exactamente. Es una obra en colaboración. Es una obra en colaboración. Y eso, hay un contrato que se llame así, o algo similar. Se arman de acuerdo, porque el tema de lo lindo del arte es que ustedes tienen una mente súper, súper voladora, y hay que después yo tengo que seguir la creatividad del artista para ver, decir, bueno, las cosas que me han propuesto, las cosas que me han dicho, sí, hay que ponerse a pensar, decir, bueno, a ver de quién es esto, cómo se protege, de quién es. Bueno, por eso los límites del arte también son muy difusos, porque hay problemas de esto. Todo se puede encuadrar, pero requiere también una decisión y un marco para poder darle una realidad jurídica a esto. Gracias. De nada. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, nos pasamos de las No, 8:30, realmente un placer enorme, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, las preguntas y demás. Lo estamos grabando, la idea es tener el link para poder compartirlo con las personas que no estuvieron, o si tienen alguna duda o demás, pueden también hacerlo. Les dejo un abrazo grande también de parte de Florencia, que no está en este momento, y de Terciopelo con Adriana, y mío de Gimnasio de Presentaciones. Y muchísimas gracias, Guille, sos un genio total, nos sacaste un montón de dudas y nos creaste otras dudas y otras preguntas nuevas, y siempre está bueno generar nuevas preguntas más profundas, más diferentes y demás, y extender la capacidad de pregunta. Perfecto. Así que muchísimas gracias, no sé si querés decir alguna Gracias. cosa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer también hacer este ejercicio de pensamiento con el tema artístico, es divertido. Ahí tienen todas las redes sociales del estudio y también tienen mi teléfono, que es el que está ahí, así que bueno, bienvenido a cualquier cosa que necesiten. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.